Hay campeonatos que simplemente se celebran y hay campeonatos que viven para siempre en el recuerdo de toda una ciudad. El 15 de junio de 2024 el Atlético Bucaramanga dejó de preguntarse si algún día iba a ser campeón, porque después de 75 años, por fin lo fue. Pero lo más increíble de esta historia es que unos meses antes casi nadie creía que esto pudiera pasar. Enero de 2024. Para el Atlético Bucaramanga comenzaba otro año más, otra temporada, otra nómina, nuevos jugadores, nuevas caras y la misma ilusión de siempre. Porque para el hincha de Bucaramanga empezar un año nuevo significaba volver a intentarlo, otra vez. Llegaron jugadores de experiencia, llegó Aldair Quintana, llegó Fabián Sambueza, llegó Freddy Inestrosa, llegó un nuevo técnico, Rafael Dudamel, y había una frase que comenzaba a ilusionar a algunos. Mi gran ilusión y mi gran objetivo es lograr que el Atlético Bucaramanga sea un equipo apetecido para ese universo de futbolistas de primer nivel, ese universo de futbolistas de primer nivel, y que se convierta no solamente para jugadores de primer nivel, ser atractivo, sino también para entrenadores que en un futuro puedan llegar y continuar un trabajo que le permita al club estar siempre en los lugares de honor. Pero en el fondo nadie quería ilusionarse demasiado, porque en Bucaramanga ya habíamos aprendido a desconfiar de la ilusión. Cada temporada cambiaban 10, 15, a veces hasta 20 jugadores. Nunca parecía existir un proyecto deportivo capaz de construir algo realmente ganador. Cada año sentíamos que todo empezaba de cero, y aunque esta vez había buenos nombres, un buen entrenador y una nueva ilusión, ya habíamos vivido esto antes. Así que el 2024 para muchos comenzó como otro año más, y durante las primeras jornadas parecía que la historia se repetía. Bucaramanga había tenido buenos comienzos antes, torneos en los que el equipo arrancaba ilusionando, pero que con el paso de las fechas terminaban convirtiéndose en sufrimiento. A veces alcanzaba para clasificar, otras veces ni siquiera eso. Por eso, aunque el equipo empezó a sumar y a competir, nadie quería adelantarse demasiado. Un buen comienzo no garantizaba nada, pero entonces llegó ese día, el partido contra el Deportivo Cali. Y no sé exactamente qué fue, si fue la forma en que jugó el equipo, si fue el resultado o si fue el ambiente que se respiraba en el estadio, pero ese día por primera vez sentí que algo era diferente. El estadio estaba lleno, había una energía distinta, quizás todavía no hablábamos abiertamente de ser campeones, quizás muchos seguíamos pensando que tarde o temprano todo volvería a ser como antes, pero ese día sentí que este equipo podía competir de verdad, que podía ser protagonista, y mientras el equipo seguía ganando, nosotros empezábamos a hacer algo que durante muchos años habíamos tratado de evitar: empezar a soñar. Después del partido contra el Cali vinieron partidos que en el papel parecían fáciles, pero eran precisamente esos partidos los que históricamente a Bucaramanga se le complicaban. Y esta vez los ganó prácticamente sin despeinarse. Eso también era nuevo. El equipo parecía diferente, parecía más sólido,
más seguro, y poco a poco la pregunta dejó de ser si Bucaramanga podía clasificar a una final. La pregunta empezó a ser, ¿y si esta vez sí? No se ahorre nada, hijo de puta, no se ahorre nada. No se ahorra absolutamente nada. Tenemos toda una ciudad, todo un país detrás de nosotros. Mírense en las caras. Somos hermanos, hijo de puta, somos hermanos y siempre hemos dejado la vida por cada uno de nosotros. 1, 2, 3, Yo empecé a pensarlo de verdad en Bogotá, contra Millonarios, con el golazo de Hoyder Micolta. Ahí pensé, este año sí podemos ser campeones. Pero ser hincha del Bucaramanga también era saber que uno no podía confiarse. Después vino el empate contra Millonarios en Bucaramanga y luego la derrota contra Junior en Barranquilla. Y el miedo volvió, el miedo de siempre, el miedo de que todo se derrumbara, de que después de ilusionarnos otra vez termináramos viviendo la misma historia. Llegamos a la última fecha con todo por decidir. Bucaramanga tenía que hacer su trabajo contra Pereira y también necesitábamos que Millonarios le ganara a Junior en Bogotá. Recuerdo que muchos aficionados seguíamos ese partido a través de la radio. La incertidumbre era total. Bucaramanga empataba 1-1. En Bogotá, Millonarios y Junior seguían 0-0 y por momentos parecía que todo podía escaparse. Pero entonces Millonarios se puso en ventaja y nosotros hicimos lo propio, y cuando terminó esa última fecha, la felicidad fue indescriptible. Bucaramanga estaba en una final. Durante años habíamos esperado volver a vivir algo así. Las calles se llenaron de amarillo y verde. La carrera 27 se convirtió en una fiesta. Por primera vez en 27 años, el Atlético Bucaramanga volvía a jugar una final. Y cuando se confirmó que el rival sería Independiente Santa Fe, yo no sentí miedo. Podía ser Santa Fe, podía ser Tolima, ya no importaba. Ya sentía que no se nos iba a escapar, sentía que era nuestro. Durante toda la semana no se hablaba de otra cosa. En el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos, todo giraba alrededor de la final. La ciudad estaba unida con un solo objetivo: conseguir la primera estrella. Y cuando llegó el partido de ida, Bucaramanga se transformó. Desde horas antes, los alrededores del estadio ya estaban llenos. La ciudad había esperado demasiado tiempo para vivir algo así. Y cuando entré a la tribuna, cuando vi el recibimiento, se me puso la piel de gallina. ¡Vamos! ¡Búcaros! ¡Vamos, vamos, vamos, Búcaros! ¡Vamos, vamos, vamos, Búcaros! ¡Vamos! ¡Búcaros! Tuve ganas de llorar. Era una sensación única, adrenalina, emoción y una sensación que nunca voy a poder olvidar. ¡Quiero ser campeón! ¡Oh, quiero ser campeón! ¡Ser campeón! ¡Quiero ser campeón! Después llegó el gol de Inestrosa y me atrevo a decir que nunca se había gritado un gol así en Bucaramanga. Todos nos abrazábamos con todos. Por unos segundos no importaba quién estuviera al lado. Todos éramos amigos, todos éramos Bucaramanga, pero el partido terminó 1-0 y todavía faltaban 90 minutos. Borracho, yo voy cantando, con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, sobre el ocaso, decimos a muerte por dónde vas, porque la vuelta queremos dar, queremos dar. El 15 de junio de 2024 me desperté pensando en una sola cosa: el partido. Y no era solo yo. Salías a la calle y Bucaramanga estaba vestida de amarilla y verde. Todo el mundo tenía una camiseta, todo el mundo hablaba de lo mismo. Ese día, la ciudad entera estaba jugando una final. Yo no viajé a Bogotá, lo vi desde mi casa, con mi papá y mi mamá. Y cuando empezó el partido, llegó el primer golpe. Santa Fe se puso arriba muy rápido.
Fue como un balde de agua fría, pero después llegó el anhelado empate. Lo gritamos, claro que lo gritamos, pero todavía había mucho nerviosismo porque estábamos muy cerca y los que somos hincha del Bucaramanga sabemos que estar cerca no siempre significa llegar. Después, Bucaramanga se puso arriba, 2-1 y por primera vez esa noche me sentí campeón. De verdad pensé que ya no se nos podía escapar, pero Santa Fe volvió a marcar. La serie que estábamos ganando 1-3 terminó empatada 3-3 y sentí que nos habían quitado el título de las manos. Sentí que se venía una pecheada histórica. Entonces llegaron los penaltis y ya no había nada más que hacer. Nos encomendamos a Quintana y nada más. Y entonces atajó el penalti de Millán. Todos lloraban, salí a ver a los vecinos, estaban de fiesta y Bucaramanga no durmió. Esa noche todos eran amigos de todos. Durante unas horas Bucaramanga fue el lugar más feliz del mundo. Han pasado 2 años y todavía hay noches en las que recuerdo todo y siento nostalgia. Nostalgia por haber vivido algo que durante tanto tiempo parecía imposible. Pero también siento orgullo porque desde aquel 15 de junio algo cambió. Tal vez en estos 2 años no hemos vuelto a jugar una final, pero el Atlético Bucaramanga ya no es visto de la misma manera. Hoy es un equipo más respetado, un club que ya sabe lo que es jugar la Copa Libertadores, que ya jugó la Copa Sudamericana, un club al que ahora se le exige más, porque ya conocemos lo que es estar ahí. Y quizás esa sea la mayor consecuencia de aquella noche. Ya no miramos un campeonato pensando que es imposible, ahora sabemos que puede pasar, porque ya pasó una vez. Todo comenzó como otro año más y terminó convirtiéndose en el año que cambió para siempre la historia del Atlético Bucaramanga. El año en que dejamos de pensar que era imposible. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del